Gracias, pues bienvenidos a todos. No esperaba tanta audiencia, me pone nerviosa que haya tanta presencia. Espero que me escuchen bien porque por momentos yo escuchaba de manera cortada, entonces cualquier detalle al respecto, pues podemos repetir, no hay ningún problema. Pues bien, voy a empezar, como me conozco y sé que me puedo perder teniendo una hora para hablar, entonces voy a leer partes del trabajo que les voy a presentar y voy a hacer algunos comentarios también. Más o menos a la mitad de la ponencia o un poquito antes, podemos hacer una pausa para que no se nos junten las preguntas y que esto no sea algo unilateral, sino que tengamos un diálogo. Sería muy agradable poder tener esta forma de diálogo. Entonces, voy a dar inicio, como bien se mencionó. La ponencia versa sobre el camino real de tierra adentro. ¿Me disculpas un minutito, América? Sí, claro que sí. Piden si por favor se pueden apagar las cámaras, porque entonces consume menos gigas, se puede ver y escuchar mejor. La tuya no, vos déjala transmitida. Ok, a los participantes, sí. Gracias. No, al contrario. Bueno, comentaba yo, hablamos de los 10 años de la declaratoria del Camino Real de Tierra Adentro. Esto se dice muy fácil, pero ha sido un enorme proyecto, es un enorme proyecto que se lleva a lo largo de varios estados, varias provincias de México. El pasado 1 de agosto se cumplieron 10 años de la declaratoria por parte de UNESCO. El Camino Real de Tierra Adentro, CARTA, como se le llama usualmente, fue declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad en la categoría de itinerario cultural. De acuerdo con Martorell Carreño, este concepto es relativamente reciente dentro del desarrollo de la teoría de la conservación del patrimonio cultural. En el año 2003, para que tengamos un poquito de antecedentes, en la reunión en Madrid de ICOMOS, el Comité de Patrimonio Mundial, se encargó que se definiera este concepto de patrimonio e itinerario cultural. ICOMOS es el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios. Y de esta reunión en Madrid se derivó la siguiente definición. Para los que están trabajando en turismo, se entiende un itinerario cultural como una vía de comunicación terrestre, acuática, mixta o de otra naturaleza, físicamente determinada y caracterizada por tener su propia y específica dinámica y funcionalidad histórica. Manifiestan intercambios continuos, multidimensionales y recíprocos de personas, bienes, ideas, conocimientos y valores en el interior de un país o entre varios países y regiones durante un periodo significativo de tiempo. Los itinerarios culturales han generado de esta manera una interfecundación de las culturas en el tiempo y el espacio, lo que se refleja tanto en su patrimonio tangible como intangible. El concepto de itinerario cultural se nos presenta entonces con la importancia de la salvaguarda de elementos relacionados entre sí que pueden abarcar grandes extensiones territoriales y distancias vinculadas con la movilidad e intercambios humanos a través de vías de comunicación que facilitaron el flujo de mercancías, lo más importante, de ideas, y que fueron utilizadas deliberadamente, puestas al servicio de un concreto y determinado servicio.
Un itinerario cultural puede basarse, y cito a ICOMOS, en un camino que fue trazado expresamente para servir a dicha finalidad específica o en una ruta que se sirvió en todo o en parte de caminos preexistentes utilizados para diversos fines. Pero más allá de su carácter de vía de comunicación o transporte, su existencia y significado como itinerario cultural propiamente dicho se explica únicamente por su utilización histórica para un fin específico y determinado y por haber generado elementos patrimoniales asociados a dicho fin, que surgidos de un devenir de su propia y singular dinámica, reflejan inequívocamente la existencia de influencias recíprocas entre distintos grupos culturales durante un extenso periodo de historia. Fin de la cita. Hasta ahora, los itinerarios culturales declarados por ICOMOS, además de este que vamos a ver, son el Camino de Santiago de Compostela, la ruta del incienso en el Negev. Esta es tal vez una de las rutas más grandes, más largas, junto con la siguiente, que es la ruta de la seda. Por supuesto, el Capacñá o Camino del Señor o Camino del Rey, también conocido, que es el camino del Inca, que abarca desde la Argentina hasta prácticamente Ecuador, un pequeño tramito de Colombia se está discutiendo, y por último el Camino Real de Tierra Adentro. Como vemos, pues son muy pocos los caminos itinerarios culturales declarados hasta la fecha. El Camino Real de Tierra Adentro, también conocido como Camino de la Plata, que es este que nos ocupa, ha planteado a partir de la inclusión y declaratoria de este itinerario binacional en la UNESCO, el reto de pensar en él desde varios puntos de vista, desde el patrimonio tangible, tomando en cuenta los monumentos vinculados con él, que tienen una enorme variedad, pueden ser desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, del patrimonio intangible en el que se incluyen bailes, festividades, ferias, gastronomía, etcétera. Entonces, como vemos, es un reto muy grande el abarcar cualquiera de estos itinerarios culturales. De esa manera, el Camino Real de Tierra Adentro se presenta como una alternativa turística que abarca prácticamente todos los estados, las provincias del centro norte de México y más allá, ya que se cuenta con los tramos de camino que quedaron en el actual territorio norteamericano, ya que el Camino Real de Tierra Adentro llegaba hasta Santa Fe, pasando por Albuquerque. Entonces, esto nos puede dar una idea de la extensión de la que estamos hablando. Vamos a mencionar entonces qué son los caminos reales. Caminos reales hubo en España y en todas las colonias, en todas las provincias españolas y por supuesto en América Latina o en la América española, la América conquistada, hubo una enorme cantidad de caminos reales, ¿no? Tras la conquista a lo largo de toda América y siguiendo precisamente los preceptos de la corona, se estableció una extensa red de caminos reales. Se llama camino real aquel que es subvencionado por la corona española. Es decir, se mandó dinero o se apartó dinero ex profeso para la construcción del camino real, para la creación del camino real. Y a partir del camino real van a salir caminos secundarios, ramales, que no necesariamente eran pagados por la corona, ¿no? En el caso del virreinato, y tenemos este maravilloso plano, mapa de Wikipedia, es uno de los más interesantes ahora, pues tenemos el caso de todos los caminos que se trazaron en
pues, el México español, ¿no? Hasta el momento de la caída o de la escisión de las provincias. Y las rutas que se trazaron de caminos reales, pues básicamente estaban establecidas en las rutas prehispánicas. Es decir, no se encontró el hilo negro, simplemente sobre las rutas preestablecidas, algunas más cómodas que otras, se trazaron las rutas coloniales. Los caminos reales más importantes en México van a ser, y tenemos una lista, ¿no? El Camino Real México-Veracruz, que va a ser uno de los primeros a partir de la conquista, el Camino Real México-Acapulco, que servía para que se trasladaran por ese camino todos los bienes que llegaban en el galeón de Manila, en la nao de China, en todos estos galeones y barcos que venían del suroeste asiático y que traían mercancías muy importantes que atravesaban Acapulco. De ahí se iban algunas mercancías hacia el norte por los ramales de los caminos y llegaban a la Ciudad de México para de ahí transportarse a Veracruz y salir hacia España. Entonces va a ser importantísimo este camino, el Camino Real de Tehuantepec, que pasaba por Oaxaca y llegaba al Istmo, que va a ser fundamental porque traía también mercancías de la zona tropical, como cacao, ¿no? Elementos como el añil que venía de Guatemala, ¿no? Todo esto, el Camino Real de Chiapas y Guatemala, el Camino Real de Yucatán, que abarcaba Mérida y San Francisco de Campeche, que van a ser, Campeche va a ser otro de los puntos nodales donde salían embarcaciones hacia España, también cargadas de muchos de los productos. Van a ser importantes las fortificaciones que hay en Campeche para proteger la ciudad, porque pues estaba provista de las mercancías bastante caras y difíciles de conseguir, y que además, pues, en el caso de Campeche, por ejemplo, los piratas estaban muy interesados en obtener estas mercancías y entonces hubo que hacer toda una red de fortificaciones para proteger la ciudad. El Camino de los Reyes sería el siguiente, que está en la Florida. Recordemos que la parte de la Florida en Norteamérica, pues, fue parte del Imperio Español, y entonces recorría San Agustín hasta México. O sea, va a pasar por la parte del Mississippi y va a entrar pues, hacia Monterrey por esa parte, ¿no? También había una bifurcación de ese camino, uno de los caminos más largos. El Camino Real de California, que era la vía de comunicación terrestre con la Alta California y se dividía para la Baja California, ¿no? El Camino Real de los Texas con J, que unía Texas y la Luisiana, ¿no? Para atravesar hacia la Florida también, ese Texas con J, porque se habla de ciertos árboles que se llaman Texas, después cambia a X, pero originalmente es con J. El Camino Real de Tierra Adentro, ¿no? Que es el que nos ocupa, que unía la Ciudad de México con Santa Fe, y para lo que servía fundamentalmente este camino era para el traslado de minerales, de plata, azogue y todos estos a través de los reales de minas del norte. Para que nosotros tengamos una idea de lo que estamos hablando, yo no esperaba que hubiera tantos otros países que nos están escuchando, pero si no hubiera traído más ejemplos. En el caso de la Argentina, los dos caminos reales más importantes, no quiere decir que son los únicos, va a ser el llamado Camino Real de La Plata también, o de Sudamérica, que une a Buenos Aires con el Alto Perú y de ahí hasta Lima, o el Camino Real del Oeste, ¿no? También ir Buenos Aires, pasando por la región de Cuyo, con Chile, con Santiago, ¿no? Atravesando el Aconcagua. Entonces, para que tengamos una idea de lo que estamos hablando. A mí me gustaría hacer una pausa aquí, ya que tenemos una
una idea en panorama de lo que vamos a hablar, para saber si tienen preguntas o comentarios hasta aquí en la ponencia, en la plática. Espero que me estén escuchando porque no veo nada. Se te escucha bien. Se escucha bien, América. Preguntas no hay. Yo, buenas noches. Sí, los vamos a ir leyendo, Fernán. Bueno, lo que le pedíamos era que los escribiera. ¿Lo escribiste, Fernán, a la consulta? Hay una de las consultas. Dice, veo, en los caminos mencionados existe algún tramo que visitar. Bueno, de los caminos mencionados, en el caso de México, bueno, el Capacñá se puede visitar, ¿no? Es el camino Inca, por supuesto. Una experiencia maravillosa. Hagan el camino Inca, hagan el de los 6 días, ¿no? El recorrido largo. Muéranse de frío, vale la pena. De los caminos en México, una de las problemáticas que tenemos es que así como los conquistadores no inventaron el hilo negro y pusieron los caminos donde había los caminos prehispánicos, lo mismo se hizo en la modernidad y entonces esos caminos prácticamente hoy están asfaltados. La gran mayoría de estos caminos son los caminos que están asfaltados, ¿no? Son por ejemplo, la vieja carretera Cuernavaca o la vieja carretera México-Veracruz, son esos. Entonces, sí se pueden visitar muchas de las poblaciones o de los presidios o fortines o todo esto que se creó a partir del siglo XVI, existen hoy en día, ¿no? Se pueden visitar, por supuesto, con las determinadas características, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito sobre esto que es el Camino Real de Tierra Adentro. Espero haber contestado esa pregunta. No sé si tenemos... Hay otras que preguntan, al utilizar los caminos reales en cuanto al comercio, ¿se realizaba el trueque o el intercambio de productos con las ciudades? No, se usaban monedas, ¿no? El real, ¿no? O el real de 8, o sea, depende de qué tipo de moneda se haya utilizado en el momento. Si el trueque ya lo dejamos para la época prehispánica. Y no vamos a mencionar nada de la época prehispánica, desgraciadamente, ¿no? Esa será otra plática en otro momento, ¿no? Pero no, el trueque lo dejamos básicamente para la época prehispánica. Eso no quiere decir que a lo mejor en alguna población sí se hubiera podido practicar, ¿no? Pero ya para el momento de la conquista, pues tenemos la moneda, ¿no? Teniendo en cuenta además de que, sobre todo en el caso del Camino Real, pues salen la plata a la Casa de Moneda de la Ciudad de México, que va a ser tan importante como la Casa de Moneda de Potosí. No sé si contesté. Bien, otra pregunta. ¿La región de Pachuca y Mineral del Monte en Hidalgo no están consideradas en esta ruta? Sí, parte del Camino Real en la parte central pasa precisamente por Pachuca, por Hidalgo, ¿no? Atraviesa, de hecho, es una de las zonas donde más puentecitos hay, porque la geografía es bastante abrupta, y entonces hay puentecitos del siglo XVI, XVII que forman parte del Camino Real, y están las placas. Uno puede visitarlos y están las placas, en algunos casos. Espero que estén las placas. ¿Y cuántos kilómetros hicieron en esos caminos reales? Entre todos, bueno, el de Camino Real de Tierra Adentro son cerca de 2.600, 2.700 kilómetros. El Capacñá son 24.000 kilómetros, ¿no? El Camino de la Seda es mucho más largo. Habría que ver bien los datos. Además, el Camino de la Seda tiene varios ramales, entonces no sabría en este momento exactamente cuántos kilómetros son. El Camino Real de Tierra Adentro son 2.600, 2.700. Ajá. Y ciudades fueron creadas gracias al Camino Real Tierra Adentro. Perdón, no escuché cortado.
¿Qué ciudades fueron creadas gracias al Camino Real de Tierra Adentro? Prácticamente todas, ¿no? A medida que iban descubriendo los reales de minas, se establece el Real de Minas y alrededor del Real de Minas va a surgir la ciudad, ¿no? Desde Querétaro hacia el norte. Ahora lo vamos a mencionar. Y hay, en Argentina, de parte del Camino Real al Alto Perú, está aún sin promocionar turísticamente. En Argentina, sí. En Argentina, parte del Camino Real al Alto Perú aún está sin promocionar turísticamente. Sí, hasta donde yo sé, no hay un proceso de expediente para la declaratoria del Camino Real al Alto Perú. O sea, no sé si está en proceso actualmente. Sería muy bueno que estuviera en proceso la elaboración del expediente, pero hasta donde yo sé, no lo hay. El del Capacñá es reciente, creo que puse la fecha, pero no en Argentina, hasta donde yo sé, no hay ningún expediente para ninguno de los caminos reales. Bien, y vamos con las dos últimas, antes de continuar con la exposición. Dice, ¿cómo participaron las comunidades locales, si lo han hecho, en el diseño y recuperación de estos sectores de caminos? ¿Y quiénes y con qué criterios seleccionaron estos fragmentos para ponerlos en valor? En realidad no son fragmentos. O sea, la declaratoria es el camino real completo, con los 2.600, 2.700 kilómetros. Es un proyecto binacional con Estados Unidos. Los norteamericanos han trabajado mucho más que nosotros, a pesar de que su tramo del camino real es más breve que lo que tenemos en México. Y fue un proyecto, o sea, el expediente para la declaratoria se hace a partir del gobierno estatal y el INAH. Entonces, a partir de ahí es que se establecieron los elementos que integraban al Camino Real. Son cerca de 60 elementos básicos que entran en el Camino Real de Tierra Adentro. Chihuahua, desgraciadamente, parece que no se hizo muy bien la tarea y entonces siendo el estado más grande, la provincia más grande de México, es el que tiene menor número de elementos declarados como parte del Camino Real. Eso no quiere decir que a medida que se hagan los trabajos de investigación se puedan incorporar estos elementos que se consideren importantes en el Camino Real. Por ejemplo, uno de los más interesantes es uno de los cementerios en Aguascalientes, espero no confundirme, donde hay enterradas personas que transitaron el Camino Real desde el siglo XVII. Entonces, hay gente de Guatemala, de distintos lugares que por alguna razón pues se quedaron sus cuerpos en este lugar y fueron enterrados ahí. Uno diría un cementerio no tiene que ver con la declaratoria del Camino Real, pero en este caso sí, ¿no? Sí se consideró como tal. ¿Sí? Bien, vamos, hay una última pregunta y después aquellos que vayan anotando las vamos a decir al final. Okay. La última es, ¿esto es una propuesta para después de la pandemia? ¿Son rutas que ya están armadas o son propuestas para reactivar el turismo cuando se pueda volver a viajar? No. Nosotros estamos cumpliendo 10 años de que se hizo la declaratoria de Camino Real de Tierra Adentro. Eso lo mencionamos al principio. No es algo que va a suceder, es algo que viene sucediendo, ¿no? Hace mucho tiempo. Bien, América, te dejamos continuar y después volvemos a leer las preguntas al final de... Claro que sí, con muchísimo gusto y espero pues ser clara y no confundir demasiado. Entonces, precisamente vamos a hablar ahora de esto, el Camino Real de Tierra Adentro o Camino
de la Plata, o también conocido como Camino de Santa Fe. Comprendía cerca de 2.600, 2.700 kilómetros. Partía de la Ciudad de México y llegaba a lo que hoy es Texas y Nuevo México, en lo que hoy es Estados Unidos, pero que formó parte de México, ¿no? Comprende los actuales estados, vamos a hablar las provincias de México, Hidalgo. Para los que no son de aquí, pues está un poquito complicado. Traté de hacer un interactivo y me salió horrible, entonces desistí, pero aproximadamente en este plano que ustedes pueden ver donde está iluminado, son todas las provincias y estados por donde pasa el Camino Real, ¿no? México, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Jalisco, Aguascalientes, que es uno de los estados que más ha trabajado el camino y que ha tenido mucha respuesta en esta conmemoración de los 10 años, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Chihuahua, parte de Sonora y Nuevo México. Esta ruta estuvo activa entre los siglos XVI y XIX y se utilizaba para transportar, como dijimos, el mineral que se extraía de las minas al principio de Zacatecas, Guanajuato, San Luis Potosí, Hidalgo y posteriormente de la Nueva Vizcaya, que es donde entra precisamente Chihuahua, ¿no? Así como el mercurio que se traía de Europa para elaborar el azogue y poder extraer la plata. Originalmente el camino solo se pensó para el traslado de minerales y demás materiales necesarios para la extracción de los mismos. Sin embargo, fue inevitable la aparición de poblaciones, decíamos, donde se establecían los reales de minas, iba creciendo la población, que se iban estableciendo en los alrededores de los reales de minas, lo que propició la interacción entre los grupos hispanos, mestizos, africanos, por supuesto, que fueron traídos para la explotación de las minas, e indígenas, obviamente, que habitaban estas regiones alejadas del centro de la Nueva España, además de los que fueron introducidos, ¿no? También tenemos hacia el siglo XVIII la presencia de chinos y japoneses, ¿no? Y aquí en esta imagen vemos una sección de la llamada coreografía de las misiones apostólicas, donde se ve la provincia tarahumara y cada uno de los pequeños simbolitos, no sé si los puedas marcar o mostrar, Noemí, cada uno de estos pequeños simbolitos con el círculo y esa especie de L que tiene, es donde se establecía una misión, es donde se encontraba una misión. La mayor parte de estas misiones de la tarahumara van a ser franciscanas y jesuitas, y alrededor de estas misiones van a surgir poblaciones. Ahora, una aclaración que tenemos, que es la siguiente diapositiva, vamos a ver la diferencia, porque sobre todo pensaba yo para los que están en Argentina, pues vamos a pensar misión, como las misiones en misiones, como San Ignacio Miní, y pues no tienen nada que ver este tipo de congregaciones jesuitas de Sudamérica con las misiones que tenemos en el norte. Aquí vemos dos pequeñas misiones, van a ser muy pequeñitas, en Chihuahua, en la Tarahumara, y como verán, nos recuerda un poquito más a estas iglesias de Jujuy, de Salta, ¿no? Estas iglesitas provincianas de la región del Puno. Entonces, ahí vamos a ver el contraste. Cuando nosotros hablamos de una misión, no la pensemos en el Norteamérica como las misiones de este circuito que va de Brasil, misiones en Argentina, Paraguay, hasta la Chiquitanía, ¿no? No se parecen en nada. Continuó entonces, el camino iniciaba, como dije, en la Casa de Moneda de la Ciudad de México, que hoy es el Museo Nacional de las Culturas, y vinculaba varias capitales del Altiplano Central, como Querétaro. Cuando preguntaban cuáles fueron fundadas a partir del camino, bueno, Querétaro, las minas de Guanajuato, hasta Jalisco, Zacatecas, por supuesto, cuando se encuentran las minas de los Zacatecas, pues entonces se funda, ¿no? A causa de las tribus no pacificadas y rebeldes, vamos a tener esto que se va a llamar la Gran Chichimeca,
A lo largo de la segunda mitad del siglo XVI se estructuró un camino real reforzado por un sistema de presidios, misiones, iglesias, haciendas, ventas, hospederías, mesones y posadas fortificadas para dar seguridad a los viajantes. Cuando hablamos de presidios, podemos pensarlos de manera similar a este circuito de presidios que vamos a tener después de la provincia de Buenos Aires hacia el sur para evitar a los indígenas rebeldes. Es más o menos lo mismo que tenemos, no son lugares donde hay presos, como usualmente se usa hoy en día, sino que es un destacamento de soldados que está protegiendo el espacio y creando una frontera contra los indígenas, ¿no? Aquí vamos a tener indígenas belicosos, insurrectos, como los sudamericanos en teoría. Entonces, esto va a ser muy, muy importante. Para mejorar el tránsito regional de carretas y recuas, ¿no? Obviamente en gran parte del recorrido, por la parte del centro, que es la más complicada, el camino estaba empedrado y asociado a una infraestructura, como habíamos mencionado, de puentes que sorteaban los principales ríos, barrancas, arroyos, accidentes geográficos, ¿no? Facilitando el tránsito de caballos, tropillas de mulas y carretas. Los territorios generalmente denominados como la Gran Chichimeca, va a ser esta extensión de territorio del reino de Nueva Galicia hacia el norte, ¿no? La parte ya de Querétaro hacia el norte, ¿no? Hacia Jalisco, de ahí donde son los mariachis, ¿no? Estaban habitados al momento del contacto con los españoles por tribus dispersas conocidas como chichimecas o bárbaros, que se mantuvieron ajenas a la esfera de influencia del Imperio Mexica. Entonces va a suceder lo mismo con los españoles. La pacificación de los chichimecas va a ser algo muy complicado. Tras la invasión hispana, entonces, a diferencia de lo que ocurrió con los indígenas en el Valle de México o en el sur, a estos grupos fue imposible reducirlos. Nos dicen Powell, eran hábiles guerreros que dominaban el arco y la flecha con un conocimiento de los territorios donde habitaban y sobre todo enfrentando las condiciones difíciles que les ofrecía la naturaleza. Y en la imagen que están viendo, tenemos una pareja chichimeca con su niño. Esto es el Códice Florentino y vamos a ver a los chichimecas que van a estar representados con arco y flecha, algo que no es común en Mesoamérica. ¿Sí? El arco y la flecha no forman parte de la cultura mesoamericana, es propia del norte de México. Por eso tal vez cuando nosotros vemos que en Teotihuacán les venden el arco y flecha a los niños, es así como que un escándalo entre arqueólogos porque no corresponde a esta cultura. Y los vemos ataviados con pieles, ¿no? Eso es lo que nos están haciendo la relación en los códices de que se trata de bárbaros, ¿no? No han alcanzado la civilización o el proceso de civilización de los mexicas, por ejemplo. El descubrimiento realizado por soldados españoles encabezados por Juan de Tolosa de las minas ricas de los Zacatecas, que hablábamos hace un momento, en 1546, propició la urgencia de contar con un camino de acceso rápido y seguro hacia la Ciudad de México a fin de transportar la plata extraída. Ahí tenemos una imagen precisamente de Zacatecas, ¿no? Las minas de los Zacatecas estaban considerablemente alejadas de los territorios colonizados y pacificados por los españoles, dentro de lo que se denominó la Gran Chichimeca. La ruta inicial de acceso, pueden ver ustedes en la imagen, pues todo lo que abarca esta zona chichimeca, podríamos extenderla un poquito más hacia el norte, ¿no? Los estados de Sonora y Chihuahua, que estarían hacia la izquierda, a la izquierda, sí, de ustedes. Entonces, ahí más o menos nos damos una idea de a qué se refiere esto, ¿no? Entonces, la ruta inicial de acceso a la región de las minas zacatecanas se realizaba a través de la Nueva Galicia,
transitando desde México por Michoacán hasta Guadalajara, capital del reino, de ahí a Ixtlán, Juchipila y Nochistlán. Esta ruta implicaba un largo y arduo, penoso camino por barrancas, cañadas, ahí tenemos algunas imágenes, ¿no? Pobladas por indígenas hostiles, levantados en armas, ¿no? Ahí tenemos una imagen de estos indios que están asaetando una vaca, ¿no? Entonces eran tan malos que hasta las vacas, pues, asaetaban. Decíamos, poblados por indígenas hostiles, levantados en armas contra la corona española desde la llamada Guerra del Mixtón. Esta es una de las guerras chichimecas más importantes. Les puedo recomendar bibliografía si a alguien le interesa este tema, no quise abundar en ello, pero en esta guerra los conquistadores van a llevar grupos indígenas tlaxcaltecas, otomíes, algunos zapotecos, para luchar contra los chichimecas, ¿no? Y entonces se planteó la necesidad de crear un camino nuevo que fuera más corto y seguro. El descubrimiento de las minas de los Zacatecas entonces propuso la apertura de rutas intermitentes para la dotación de suministros a Guadalajara, México, que poco a poco se fueron consolidando. El mapa siguiente de los llamados límites de Nueva Galicia, aquí vemos una sección del mapa realizado por Hernando Martínez de la Vara en 1550, nos permite hacernos una idea de la situación inestable de estas tierras ocupadas por grupos tepehuanes, caxcanes, zacatecas, se llama Zacatecas porque ahí vivían los zacatecas, ¿no? Guachichiles, espacio conocido como los llanos de los chichimecas levantados en armas. Y entonces ustedes en el mapa pueden ver en la parte izquierda cómo tenemos estos indígenas pintados de negro, con pintura corporal de negro y atacando los espacios, ¿no? Nos habla de que esta es la zona de peligro. Eso es lo que nos está diciendo este mapa de 1550, ¿no? Muy importante. Y esto contrasta con los territorios que fueron pacificados, ubicados en la llamada frontera norte de la Nueva España, ocupados por grupos de indios cocas, tarascos, pames y nahuas, que son los del centro de México, que van a haber sido pacificados antes. Powell nos menciona, y cito, las carreteras abiertas por el nuevo tráfico entre los primeros establecimientos y los lejanos campos minerales no eran más que angostas líneas que cruzaban tierras desconocidas. Los caminos hacia el norte, la ruta de La Plata hacia Zacatecas, eran demasiado débiles y el tráfico que circulaba por ellos era excesivamente vulnerable a los ataques de los indios. Y no solamente de los indios, porque después vamos a tener a los bandidos, ¿no? Que van a ser pues su ganancia con pues todas las caravanas que iban hacia el norte. Entonces ahí vamos a tener otro problema, ¿no? Por esta razón el virrey Luis de Velasco organizó la defensa de la tierra de la frontera mediante el establecimiento de poblados españoles y poblados de indios llamados aliados o pacificadores. Entonces llevaron grupos mexicanos, grupos de indígenas nahuas del centro de México, de Tlaxcala, otomíes, michoacanos, tonaltecos, y mencioné ya los tlaxcaltecas, para ellos pensaban ingenuamente que llevando estos grupos que ya estaban civilizados, pues iban a civilizar a los otros, porque indios son indios, ¿no? Y entre ellos se entienden, cosa que nunca sucedió, por supuesto. Entonces, en ese sentido, pues fue un error. Y es así como nosotros encontramos poblaciones o barrios hoy en día que se encuentran en el norte, ¿no? Como en Nuevo León o en Zacatecas, como conocidas como tlaxcaltecas, ¿no? O vemos en las listas parroquiales donde hay bautizos y dicen de madre y padre tlaxcalteca, o sea, estaban viviendo estos grupos ajenos a este espacio en estos lugares, ¿no? También sabemos que llevaron tlaxcaltecas a Filipinas, por ejemplo, también para pacificar gente. Entonces, de esta manera ellos pensaban que se iban a proteger los caminos. Inicialmente sabemos que se trasladaron 400 familias de indígenas tlaxcaltecas
hacia el norte y se fundaron poblaciones con la intención de que sirvieran de pacificadores intermediarios, esperando les enseñaran a estos grupos chichimecas indómitos la agricultura mediante el uso de técnicas y herramientas como el arado y el asadón, las cuales los españoles habían proporcionado a los tlaxcaltecas, esperando que de esta manera se volvieran sedentarios, además de que aceptaran la religión católica, adoptaran valores y rasgos culturales que los europeos habían transmitido a los indios aliados y a sus familias. Es importante tener en cuenta que estos grupos indígenas de la Gran Chichimeca no son sedentarios, ¿no? Son grupos nómadas estacionales. Con tal fin, se fundaron en 1555 los poblados, y aquí ahí están los ejemplos de algunos que se fundaron a partir del Camino Real, de San Miguel el Grande, hoy San Miguel Allende, en el centro de México. En 1562 la villa de San Felipe y en 1563 Santa María de los Lagos, donde hoy hay una virgen importante que se va a reverenciar. Todos estos con el objetivo de cumplir como avanzada o villas protectoras del camino. Esta política de poblamiento se reforzó durante el virreinato de Martín Enríquez de Almanza, ¿no? Uno de los virreyes. Complementariamente a la instrumentación del camino de virrey, el virrey entre los años de 1550 y 1564 decidió asumir la estrategia de fundar más pueblos y presidios de avanzada para la defensa de la ruta que recién se estaba implementando para cruzar los territorios arrancados a las tribus chichimecas a fin de penetrar hacia la recién descubierta zona minera. Y entonces tenemos en este mapa excelente, donde vemos el Camino Real, los puntitos azules son ciertas fortificaciones y en rojo vemos precisamente los presidios más importantes que hubo a lo largo del Camino Real, ¿sí? De este camino base, por así llamarlo. Dicho derrotero poco a poco se fue consolidando y ampliando su penetración en los territorios recién pacificados, particularmente entre los siglos XVII y el XVIII. El virrey de Velasco mandó se construyeran una serie de fuertes, baluartes, presidios en puntos estratégicos del Camino Real. Ahora, algo importante que nosotros tenemos que tener en cuenta es que muchas veces se menciona presidio cuando en realidad estamos hablando de un fuerte, ¿no? Y esto lo vemos nosotros en los documentos, ¿no? Generalmente vamos a poder hacer esta diferencia. Y esta diferencia tiene que ver también con las dimensiones del espacio y el tipo de destacamento que había en este lugar. Aunque al igual que sucedía en el Río de la Plata, con los presidios del sur, donde de repente nosotros tenemos un documento que nos dice que no llegó la ropa para los soldados y que llevan 2 años con los mismos harapos, pues lo mismo sucede aquí en el norte, no hay diferencia en ese, ¿no? En este caso, entonces, el contingente de soldados salía del presidio, de la fortificación, y ahí lo vemos en una imagen, para acompañar a los viajeros, para que de esta manera se fueran protegidos por los asaltos de los chichimecas y de los bandoleros. Numerosas recuas de mulas, caravanas de carretas y grupos de cargadores recorrían intensamente la ruta transportando mercancías y objetos desde la Ciudad de México hacia las nuevas poblaciones, consolidando de esta manera toda esta red de caminos, ¿no? Vemos estos 2 códices maravillosos donde pues se ven las recuas de estas carretas, ¿no? Para satisfacer las necesidades de descanso, tras las arduas jornadas del recorrido, que partía, como dijimos, de la Ciudad de México, por ejemplo, hacia Parral, hacia el sur de Chihuahua, se podían llevar 3 a 4 meses en el siglo XVII, aunque tenemos datos de viajeros que tardaron 1 año en llegar a lo largo de este recorrido, ¿no? Y entonces se fueron estableciendo, a medida que cobraban importancia el camino, postas, ¿no? Ahí vemos en la imagen, podemos ver la representación del Camino Real y una posta en donde dice sur,
¿no? Está el Camino Real, este es el Camino Real a Veracruz, donde dice sur, vemos la distribución de una posta con su patio interior para, pues para las bestias, ¿no? Para los animales. Mesones, que serían nuestros hoteles de hoy en día, ventas, albergues y hostales en varios puntos de la ruta donde se hospedaban los viajeros. También las misiones podían funcionar como hospedería, aunque pues tenemos documentos donde la gente pues no quiere quedarse en la misión porque pues los padrecitos, ¿no? Quieren que a tal hora uno se tenga que acostar, o sea, tienen una regla muy estricta y pues en la hospedería o en la venta eso no sucedía, ¿no? Entonces, pues se van estableciendo todas estas ventas para facilitar el descanso y protegerse entre sí. Y entonces nosotros vemos aquí en la imagen el patio de una venta o albergue, ya la habíamos visto en la anterior, ¿no? Esta es una litografía de época de cómo debió funcionar uno de estos albergues, ¿no? Distribuidas de tramo en tramo, estas hospederías y mesones, ¿no? También las haciendas servían como puntos de apoyo en el camino, donde los viajeros se podían proveer, descansaban, cambiaban caballos para poder viajar y seguir hacia el norte, movidos inicialmente por el descubrimiento de los minerales y después por el comercio. Vamos a tener muchos comerciantes que se están moviendo hacia el norte, buhoneros que van de pueblo en pueblo vendiendo sus productos, todo este tipo de cosas, ¿no? De acuerdo con Hernández Uberville, son pocos los trabajos que dan cuenta de esta tipología arquitectónica de servicios en la Nueva España hasta ahora, son muy escasos los trabajos, si bien en la Ciudad de México sabemos que existían desde 1525, lo mismo que en el camino entre Veracruz, como ya lo vimos, y la capital de la Nueva España, aspecto que nos deja ver el acta de cabildo del 1 de diciembre de 1525. En esa acta, el vecino Pedro Hernández de Paniagua solicita permiso para establecer el primer mesón de la Nueva España. Y les voy a leer el acta del cabildo para que no se aburran. Y dice, este dicho día de pedimento de Pedro Hernández Paniagua, los dichos señores dijeron que hacían e hicieron merced de dar licencia que pueda hacer un mesón en sus casas a donde pueda acoger a los que a él viniere, el les vender pan e vino e carne e todas las cosas necesarias con que guarde e cumpla el arancel que le será dado acerca de los precios que ha de llevar de las dichas cosas que vendiere, ¿no? Esta es la primera licencia de un mesón en la Nueva España. Y nos dice esa misma acta, respecto al Camino Real de Veracruz, dice, cito, este dicho día de edimento de Francisco de Aguilar, vecino de la Villa Rica que se encuentra precisamente en el puerto, que es la primera fundación de la Nueva España, el cual dio una petición en el dicho cabildo en que dijo que los días pasados los dichos señores le hicieron merced que hiciese una venta en el despoblado de una caballería que tiene para ayudar a sostener la dicha venta con aditamento que tuviese cargado de adobar ciertos caminos que por causa de que lograr donde le mandaban hacer la dicha venta es 2 leguas de otra venta que se dice de San Juan, él no la ha hecho porque sería echarse a perder a ambos dos teniendo las dichas ventas juntas. Pidió a sus mercedes que le diesen licencia para que pudiese hacer la dicha venta en la sabana de Chiltepeque y le hiciesen la dicha merced de la dicha caballería de tierra en la misma sabana, le diesen un término para hacer y poblar la dicha venta, porque los alcaldes de justicia de la Villa Rica le mandan que vaya a hacer su casa.
He visto por los dichos señores la dicha petición, habiendo consideración que es noblecimiento de la tierra, el bien general de todas las personas que van y vienen a las villas de Medellín y Villarrica, en la que haya donde se alberguen y recojan, dijeron que le daban y dieron la licencia al dicho Francisco de Aguilar. Esto es muy bonito porque nos está hablando precisamente de que existen estas ventas. Ya había una en la Villarrica, en la salida de la Villarrica, y entonces este señor dice, pues no, es que no puedo poner un hotel al lado de otro, entonces necesito que haya una distancia considerable donde todos ganemos dinero, ¿no? A fin de cuentas es lo que nos está diciendo. Aclaro, una caballería es un espacio de terreno para pastura, ¿no? Para que lo tengamos en cuenta, y que le dieran un término es que le dieran un terreno. Eso es lo que nos está diciendo el acta de cabildo. Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos decir que a lo largo del Camino Real, desde la Ciudad de México hasta Zacatecas, se encontraban distribuidos este tipo de mesones, ventas, postas que ya hemos mencionado. Sin embargo, a medida que se avanzaba al norte, pues era notoria la ausencia debido a las pocas ciudades y a los pocos poblados que vamos a tener en el norte, ya vimos a causa de los chichimecas, ¿no? A medida que se extendían las poblaciones hacia el norte, se fueron estableciendo estos mesones que comunicaban puntos intermedios y cuya ubicación original obedecía a la necesidad de concentrar y organizar el aprovisionamiento de los viajeros. En este tipo de establecimiento se ofrecía el servicio de alojamiento, expendio de provisiones y pues el cambio de caballos, como ya hemos visto. Y espero estar con buen tiempo. No sé si voy bien o me apuro. Hola. ¿No me escuchan? ¿Estoy hablando yo sola? Sí, se te escucha bien, ¿eh? Vas bien. Ah, ok. Tenemos tiempo. Se escucha bien, América. Lo que pasa es que tengo que dejar de proyectar para avisarte. No. Perfecto, perfecto. Sí, si querés, seguimos avanzando. No quiero comerme el tiempo, por eso. Sí. Entonces, ¿querés avanzar un poquito? Sí. Entonces, bueno, decía yo, se establecen todos estos espacios, ¿no? Y en este tipo de establecimiento también va a haber una cierta cantidad de aranceles, ¿no? Se va a cobrar de manera preestablecida por el virreinato, ¿no? Y entonces nos dicen precisamente, hay una denuncia, ¿no? En la cual dice que en los reinos de India quedó plasmada la necesidad de que existieran, donde no los hubiese por ordenanza, el servicio de postas por un precio justo, ¿no? Y entonces se cita la ordenanza del rey que dice que las justicias hagan dar a los caminantes los bastimentos y recaudos necesarios y haya aranceles. Esto es para todos los caminos reales de las colonias. O sea, esto no es solo para México, ¿no? Este es un documento de la recopilación de las leyes de los reinos de Indias, donde se establece, ¿no? Debió llegar esta carta a todos los virreinatos que se debían crear estos espacios, ¿no? Y dice, mandamos a los virreyes, presidentes, gobernadores y justicias que den las órdenes convenientes para que en las posadas, mesones y ventas se den a los caminantes bastimentos y recaudo necesario, pagándolo por su justo precio, y que no se le hagan extorsiones ni malos tratamientos, y todos tengan arancel, y que los precios sean justos y acomodados al trajín y comercio. Y agrega más adelante que los gobernadores, corregidores y alcaldes mayores visiten los mesones y tambos y provean que los haya en los pueblos de indios y que se les pague el hospedaje.
visiten los gobernadores, corregidores y alcaldes mayores los mesones, ventas y tambos que hubiese en los pueblos y caminos, y ordenen que los haya donde fuera necesario, y por lo menos casas de acogimiento para los caminantes, aunque sea en los lugares de indios, y entre ellos, y hagan que se les sea pagado el acogimiento. ¿Por qué aclara esto? Que también en los lugares de indios, porque va a haber pueblos de indios, ¿no? En la Nueva España, y también en los otros virreinatos se van a separar los pueblos de españoles y los pueblos de indios. Pero en el camino va a haber pueblos de indios en los cuales no hay españoles. Y entonces, para pernoctar y para poder cuidarse de los bandidos o de los indios, pues debían tener estos espacios. Y entonces se les aclara que pues sí tienen que establecerse en los pueblos de indios, pero que les tienen que pagar a los indios, que no se pasen de listo. Esto es lo que está diciendo las leyes de Indias, ¿no? Por otro lado, en las poblaciones mayores o ciudades también existían las casas de hospedería, las cuales eran manejadas en su mayoría por religiosos de las órdenes juaninos, hipólitos y betlemitas, lo cual podía garantizar cierta seguridad. Este tipo de estancias tenían una función hospitalaria, brindando alojamiento a los viajeros, de la misma manera de la función hospitalaria que va a haber en el Camino de Santiago a lo largo de la Edad Media, ¿no? No obstante, la conformación arquitectónica de tales establecimientos no cubría las necesidades especializadas de otro tipo de viajeros, ¿no? Como la necesidad de corrales para los animales y espacios para las carretas, por ejemplo, sin mencionar, como habíamos dicho, la libertad que un mesón significaba respecto a la observancia de las reglas de las hospederías de los religiosos. A estos se sumaron los presidios, ¿no? También van a tener esta función de hospedería, ¿no? Aquí vemos la imagen precisamente del presidio de Janos en el norte de Chihuahua. Esta es la forma del presidio, la ubicación del poblado alrededor y bueno, la foto de la actual capilla y una construcción del presidio de Janos, ¿no? Para que nos demos una idea. Y entonces, pues los presidios donde están estos destacamentos de soldados también van a tener esta función, y entre los presidios también van a surgir estas poblaciones alrededor de ellos, ¿no? Porque los soldados pues llevaban a sus esposas cuando se los permitían, o aunque no se los permitiesen, pues se terminaban casando, tenían a sus familias, y entonces van a ir surgiendo las poblaciones en los alrededores, y entre ellas nosotros podemos mencionar poblaciones como hoy Lagos de Moreno, Ojuelos, Encarnación de Díaz, Aguascalientes mismas, Zacatecas, el Sombrerete, San Luis Potosí mismo, Durango y también Chihuahua, ¿no? Hasta Paso del Norte, Albuquerque o Santa Fe, que van a ser ya los últimos, ¿no? Aquí estamos obviando la zona de los presidios hacia la Florida. ¿Se acuerdan que dijimos que está el Camino Real que cruza hacia la región del Mississippi y hasta la Florida, y también va a haber establecidos presidios en toda esa zona? El constante tránsito de mercancías y viajeros propició un flujo de ideas, costumbres, corrientes estéticas y prácticas sociales que le dieron identidad a los diferentes tramos del Camino Real de Tierra Adentro. Esto va a ser importantísimo. No sé si hasta aquí hacemos una pausa para continuar hablando de cultura material o sigo. ¿Qué prefieren? Si hacemos preguntas o continuamos. Yo te diría, América, digamos y dejamos las preguntas para el último, me Perfecto. parece. Muy bien. Entonces, hablando de cultura material, ya casi terminamos, no se angustien. El desarrollo del camino estuvo vinculado, como dijimos, con el tráfico de bienes que se van a trasladar desde la capital del virreinato hacia distintos puntos,
Y también van a surgir mercados y ferias intermedias, ¿no? Como la feria de Acapulco, donde se van a ir organizando estas ciudades, ¿no? Los arrieros y comerciantes, ahí tenemos la imagen de un arriero, está repetida, pero no importa, está muy bonita. Los arrieros y comerciantes ambulantes o viandantes, como los llamaban, viajaban con sus mulas o sus bueyes, se van a mover mucho más fácilmente las mulas hasta lugares lejanos para vender las mercancías, ya fueran encargadas o que formaban parte del cargamento normal, común que llevaba esta persona, ¿no? Los habitantes de los distintos poblados que se iban estableciendo alrededor de los reales de minas, presidios y misiones, dependían de los productos que se enviaban desde la metrópoli o desde el centro. Y ahí tenemos una imagen, podemos ver en la fotografía, ya es una fotografía del siglo XIX, un almacén típico en el norte, ¿no? Donde vemos los productos. ¿Cuáles son los productos que se trasladan? Pues ropa, telas de algodón que vienen de Puebla, de Tlaxcala, lanas de Puebla y de Querétaro, productos europeos y asiáticos como porcelana china, hierro, acero, mercurio, por supuesto, para las minas, libros que van a pasar de dos formas, libros permitidos, libros censurados, ¿no? Vamos a tener este tipo de elementos relacionados con ellos también como papel, plumas para escribir, tinteros de estaño, tinteros de porcelana, lápices, grafitos, navajas, papel común de colores, todo esto, ¿no? Que uno a veces obvia, ¿no? ¿Qué son las cosas? Chocolate desde el Istmo de Tehuantepec, qué sé yo, todas estas cosas, ¿no? Y una cantidad de objetos cotidianos. En el caso específico de las misiones establecidas entre Chihuahua y Texas, dependían de los envíos que se realizaban desde el centro, al igual que los presidios, como ya dijimos, igual que en Sudamérica. Aquí estamos viendo Nuestra Señora de Guadalupe, ¿no? En lo que es Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez. Es una foto antigua de la misión de Nuestra Señora de Guadalupe, ¿no? Y pues igual las poblaciones que se van creando van a estar dependiendo de esto, y cada una de ellas tenía solicitudes ligeramente diferentes, dependía del tipo de establecimiento que año con año se debían enviar, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que en las misiones los misioneros pedían chocolate fino, chocolate normal, piloncillo, que es este producto, en algunos lugares se llama panocha, este producto de la miel de caña, ¿no? Antes de producir azúcar, vino, que toda esta zona del norte va a ser productora de vino, tabaco, dulces, comino, que va a ser fundamental para conservar alimentos, sal, pimienta, arroz, ¿no? Y entonces tenemos que Fox y Ulrich nos dicen: los misioneros solicitaban bienes para los nativos que incluían chocolate ordinario, cuentas para el intercambio, collares, pendientes, rosarios, telas, cintas de seda, tabaco, piloncillos, sombreros, enaguas y pinceles. Y esto es importantísimo porque estos pinceles son para pintar las misiones, ¿no? Las caravanas también traían comales, especie de plato de barro donde se colocaban las tortillas. Todavía hay algunos lugares en México donde hay tradición de elaborar este tipo de comales. Si necesitan bibliografía, con gusto. Ollas de cobre que venían de la región de Michoacán para cocinar y almacenar agua, y una cantidad de artículos de reemplazo. Estos insumos eran distribuidos por los frailes a la población que habitaba la misión, a manera de que cada mujer se le entregaba un cono de piloncillo, cintas, cuentas, tela, una enagua, agujas, hilo y un pincel, mientras que a los hombres
recibían piloncillo, un par de zapatos, un sombrero y un cuchillo, con su asignación de tela entregada a los sastres para hacer ropa nueva. El tabaco se distribuía después de la misa de domingo y todos recibían un poco de chocolate extra en Semana Santa. Fournier y Zavala nos dicen, a partir de un estudio somero, de un inventario de avalúos en Parral, a partir de la muerte de un residente del asentamiento que data del siglo XVIII, inicios del XIX, y dan una relación de materiales arqueológicos encontrados en diversas excavaciones y hacen una cuestión de este trabajo. Desgraciadamente, en el caso de arqueología histórica y el Camino Real en Chihuahua, los trabajos son muy escasos. Está este trabajo de Fournier y Zavala, ¿no? Que pues mencionan que hay una cantidad de textiles, ropajes, elementos que pues rara vez podemos encontrar nosotros en el registro arqueológico, pero vienen en algunos documentos, ¿no? Nos dice entonces que se encontraban vajilla, objetos de plata que van a ser abundantes, pero pues obviamente van a ser abundantes para la gente pudiente del lugar, ¿no? Piezas finas de porcelana como platones, las llamadas de media china azul, que son los que estamos viendo, o china entera superior, cerámica mayólica, característica o de España o de la zona poblana, ¿no? Jarros de Guadalajara, loza bruñida de Tonalá y las llamadas botijas andaluzas, ¿no? Que se encuentran a lo largo de todo el continente, en las que se traía vino de España, vinagre, aceite de oliva, aceitunas y algún tipo de conservas o escabeches. También se registra la existencia de objetos de latón y cobre para la cocina y la llamada loza de la tierra, que pues es la loza local, la cerámica local que se hace sin vidriar y que es obra de manos indígenas o mestizas. La evidencia que proporciona el registro arqueológico, por escasa que sea, brinda valiosa información del tipo de objetos que van a ser adquiridos por los grupos de distintas extracciones sociales, ¿no? Ya hemos visto, destacan todas estas losas. Otro de los trabajos relacionados con el área del Camino Real ha sido el proyecto de arqueología histórica de Valle de Allende. Precisamente ahora, esta semana, tuvimos un seminario sobre Valle de Allende, que es la población entera, forma parte de la declaratoria del Camino Real de Tierra Adentro. Es un pequeño pueblito que se quedó atrapado en el siglo XVII, ¿no? Básicamente. Y entonces Elsa Hernández Pons, que va a ser una reconocida arqueóloga en este lugar, pues va a recuperar losas inglesas, porcelana china. Hay una aduana en Valle de Allende, ella excavó la aduana y pues encuentra estos elementos, ¿no? Loza vidriada ámbar y la llamada loza de Nueva Vizcaya, que es la loza local, ¿no? Esta loza que habíamos mencionado hace un momento, ¿no? Que tiene este vidriado verde tan característico y que se encuentra en todo el territorio, ¿no? Este último tipo, entonces, de acuerdo con Fournier, nos dice, ella le da una denominación verde presidio, es como ya muy característico, ¿no? Arturo Guevara va a hacer una excavación en el sitio llamado Chihuahua 27, muy interesante porque en lo que él considera una casa del gobernador de Nueva Vizcaya, Manuel Juan y Santa Cruz, encuentra, además de todo el trabajo que hace, encuentra, desgraciadamente no hay una foto a color de esto, solamente el dibujo del maestro, este trozo de cerámica mayólica lasqueado a manera de raedera, y esto nos habla del reuso que van a hacer los indígenas de estos elementos. Lo mismo sucede con los vidrios. Nosotros vamos a encontrar puntas de proyectil, puntas de flecha que van a ser lasqueadas con vidrios, ¿no? Y entonces ahí lo que estamos viendo es esta aculturación que va a existir
a partir de la presencia hispana. Y ya para terminar y que respiren, ¿no? Podríamos decir que a medida que el camino real de tierra adentro pues, se adentraba en el norte, llegaba al norte, se iba desdibujando. O sea, esta ruta que nosotros pensamos cuando hablamos de camino, como vimos los empedrados, los puentecitos, va a ir desapareciendo, ¿no? Se va a presentar una infraestructura ausente, podríamos decir. O sea, lo que vamos a tener hacia el norte, y estamos en el medio del desierto, hoy no lo parece, pero así es, pues simplemente un camino de terracería, de rodada, ¿no? Donde uno podía divisarlo o no, dependiendo del clima, se pierde. Sin embargo, como hemos visto, el desarrollo del camino va a involucrar una cantidad de instalaciones que beneficiaban a los viajeros, a los comerciantes, pero sobre todo a la corona, a mover a través de esta red de vías el mineral que se destinaba a la Casa de Moneda y después a la metrópoli, hacia España, ¿no? A lo largo del tiempo, el Camino Real y sus ramales se fueron consolidando, dando lugar a caminos permanentes y bien establecidos por los que circularon, como hemos visto, elementos culturales, religiosos, y se fusionaron la cultura hispánica con las indígenas locales, con la africana, con la oriental, que se mantuvo aquí, permitiendo este establecimiento de presidios, misiones, ventas, todo lo que hemos hablado. En el siglo XIX se establece la red ferroviaria más larga del país, cuyo eje fue precisamente el Camino Real de tierra adentro. O sea, donde estaba el camino, ahí se establecen las vías del ferrocarril. Para alguien que me preguntaba si funcionaba, ¿no? Y esta nueva red gradualmente fue tomando relevancia como vía rápida, desdibujando al Camino Real de tierra adentro. Diría yo, para terminar, el reto que se plantea hoy a partir de la declaratoria es un itinerario cultural que originalmente no fue pensado con una perspectiva turística, sino solamente como un recorrido cultural, como el itinerario que es. Sin embargo, a lo largo del camino nosotros podemos encontrar un sinnúmero de elementos que se pueden aprovechar desde el enfoque turístico, que van, como dijimos, desde la cultura material del siglo XVI hasta las construcciones del siglo XIX, pasando por la infraestructura del ferrocarril, por las enormes mineras que se establecieron en toda esta región, y además de la cultura inmaterial que hemos hablado, como las ferias, que van a ser tan importantes como la Feria de San Juan de los Lagos, como la Feria de San Marcos en Aguascalientes, con variedad de espacios de relación, de intercambio y festividades, tradiciones que se van a establecer desde lo religioso, ¿no? La presencia de Cristos milagrosos o vírgenes milagrosas, hasta la gastronomía. Una gastronomía que en el norte es totalmente diferente a lo que nosotros encontramos en el centro de México. Y con esto termino para que podamos pues, darnos un ratito para conversar. Bueno, gracias, América. Y te voy a ir leyendo algunas preguntas y solicitudes. Actualmente en estas ventas, ¿se puede pernoctar o solo se pueden visitar? Prácticamente no existe ninguna. Es parte del trabajo que yo estoy haciendo y no, prácticamente no las hay, no existen. Bien. Si la mayor parte de estos caminos el día de hoy están asfaltados y por lo que me imagino estas ciudades fundadas en siglos pasados hoy son ciudades modernas, ¿cuál es el reclamo para el turista? ¿Cuál es el atractivo? La mayoría de estas ciudades no solamente son ciudades modernas, tienen los centros históricos y muchos de esos centros históricos están declarados como patrimonio nacional o algunos como patrimonio histórico de la humanidad, ¿no? Entre ellos podemos hablar de Querétaro,
podemos hablar del Centro Histórico de San Luis Potosí, una variedad de estos. ¿Cuál es el atractivo del turismo? Pues precisamente eso, ¿no? Que tenemos centros históricos muy, muy importantes. Ajá. Otra pregunta. En este sector de Oaxaca y Tejanos, ¿fueron las guerras durante el siglo XVII y XVIII? Tejanos, Texas. Texas va Oaxaca, sí. Oaxaca. Oaxaca y Texas están muy alejados una de otras, ¿no? Texas va a ser parte del territorio perdido precisamente durante la invasión norteamericana a México en el siglo XIX. Entonces sí, se va a independizar, podríamos decir, o se va a anexar a Estados Unidos el territorio de Oaxaca, de Texas, ¿no? Texas, Nuevo México. ¿Sí? Bien, otra pregunta, ¿existen tramos del Camino Real que estén con el empedrado original? Sí, sí existen, presenté algunas fotos, sobre todo la parte del centro, en Hidalgo hasta Zacatecas existen puentes del siglo XVI, del siglo XVII, sí existen. Bien, había una solicitud, ¿por qué el camino es administrado por parques nacionales y no por el INAH? No, el camino no es administrado por parques nacionales. El camino, la declaratoria pertenece al INAH, sí. De hecho, no hay una instancia aquí que se llama parques nacionales. Otra pregunta. En los establecimientos gastronómicos del Camino Real, ¿aún se sirven los platos ancestrales, es decir, las recetas de esa época? Sí, de hecho, hay una cantidad de trabajos que se han realizado al respecto y sí, la parte de la gastronomía en México es, pues yo creo que es muy interesante porque mucha de la gastronomía mexicana deriva o de la gastronomía prehispánica o esta fusión que se va a dar con España o con África. Y en el caso del norte donde yo estoy, el uso, nosotros hacia esta parte de Nueva Vizcaya vamos a tener pues precisamente vizcaínos, ¿no? Que van a colonizar y entonces van a tener su gastronomía propia y esta es la gastronomía que se sigue hoy en día, además de la carne. En eso sí, no extraño Buenos Aires porque la carne aquí también es tan buena como allá, ¿no? Es la diferencia de carne que tenemos, ¿no? Sí. Hay una solicitud. Dice, América, me interesa la bibliografía sobre comales y las cerámicas utilitarias mexicanas. Les puedo... Si tú la tienes, la puedes mandar y que nos escriban al CETRIP y de ahí las enviamos. Ah, ok. O si no, les podía dejar mi correo electrónico. De todas maneras, no sé. Está. Sí. O si no, cualquier cosa nos escriben al CETRIP y te enviamos. Sí, perfecto. Me parece mejor la idea. Hacemos el nexo al correo del cetripungo@gmail.com y hacemos el nexo con el material y les damos tu correo electrónico. Claro, con mucho gusto. Sí. Así. O sea que todos aquellos que quieran el material, que nos escriban al correo y te los estamos enviando a ti. ¿Sí? Inclusive parte de este trabajo es lo que salió publicado en el primer número de Merope. Merope, sí. Entonces ahí que pueden encontrar... Que está en nuestra página web o en la parte de la biblioteca de la universidad. ¿Sí? Claro que sí. Así que si quieren pueden ingresar, no hay ningún problema. ¿Quiénes son los distintos? Hay otra pregunta. ¿Quiénes son los distintos actores que participan y participaron en la puesta en valor de este proyecto? Además de la academia, ¿qué otras instituciones están involucradas y cuál es el rol del Estado en este proyecto? ¿Recibieron financiamientos de entidades internacionales? No.
¿Cuáles otras instancias? Bueno, al ser un proyecto binacional, hay varias universidades y los estados de Texas y Nuevo México que han estado involucrados. Por supuesto, México a través del INA, pero además la declaratoria va más allá porque el camino atraviesa precisamente espacios, sino como parques nacionales, que no existe aquí ese término. Tenemos Semarnat, que es la entidad que se encarga de las reservas ecológicas, todo esto, Conavio, también formaron parte de esto, y por supuesto, desde la instancia municipal y estatal para las declaratorias de cuáles eran los elementos que iban a integrar la declaratoria, ¿no? El expediente de la declaratoria. Y además hay un plan de manejo para el Camino Real. O sea, no solamente fue una declaratoria aislada, sino que además existe todo un plan de manejo del Camino Real, que también se los puedo mandar si gustan, ¿no? También uno googlea plan de manejo Camino Real de Tierra Adentro y va a aparecer, pero si gustan también los podemos mandar. Espero haber contestado la pregunta. Otra pregunta, ¿existen visitas guiadas en los tramos del Camino Real? ¿O quienes pueden visitar deben hacerlo por su cuenta? Bueno, 2.600 kilómetros es una visita muy larga, pero sí hay tramos donde se realizan este tipo de visitas y se explota a nivel turístico. También en el INA tenemos una sección que es paseos culturales, donde yo trabajé muchos años, 18 años es mucho, y teníamos algunos circuitos dentro del Camino Real de Tierra Adentro. Lo que pasa que se imaginarán ustedes que es bastante complicado hacer un itinerario turístico con un espacio tan extenso, ¿no? Entonces sí hay que pensar en recorridos relativamente cortos para esto. Hasta ahora la explotación no ha sido tan grande y creo que eso es bueno. Otra pregunta. Bueno, vamos a decir que América varias veces nos ha dado charlas a nuestros estudiantes en relación al turismo y los caminos culturales. Y tenemos pensado una charla para el mes de noviembre con este tema, si no me equivoco. El Camino Real, otra pregunta. En la actualidad, ¿cómo es la gestión para el mantenimiento de los caminos reales? Es complicado porque se está haciendo a nivel estatal, ¿no? Básicamente. Por ejemplo, nosotros aquí en Chihuahua tenemos 2 instancias del INA, que uno es el Centro INA Chihuahua, que tiene un proyecto a cargo del delegado del Centro INA, pero que es más relacionado precisamente con la cuestión intangible. Y yo hace 2 años estoy trabajando el Camino Real de Tierra Adentro en el tramo Chihuahua. Entonces, mi perspectiva es desde lo arqueológico. Entonces, tenemos a nivel estatal, ¿no? Cada estado o cada centro INA está realizando trabajos de investigación, conservación, todo esto que implica la protección del patrimonio, pero a nivel estatal. Algo importante es que con estos 10 años que se conmemoraron ha habido un despertar, diría yo, de la importancia de la declaratoria del Camino Real, y entonces ha habido un trabajo conjunto. Precisamente en el mes de noviembre tenemos un seminario a nivel nacional del Camino Real en Querétaro, y entonces pues participaremos, creo yo, la gran mayoría de los que estamos trabajando Camino Real, pero con la dimensión que tienen, como ustedes pueden imaginar, y sumado ahora el recorte presupuestal terrible que tenemos en México, pues cuesta mucho trabajo poder realizar investigación, ¿no? Al respecto, pero uno hace lo que
lo que puede y con todo el amor del mundo, ¿no? De eso se trata. Bien. El Camino Real de Tierra Adentro toma un papel, algún protagónico en la independencia mexicana. ¿Cuál es la causa de la desaparición de los vestigios materiales? Ok, son dos preguntas. Sí. Y es un protagónico no solamente en la independencia, ¿no? De hecho, va a ser importante porque, por ejemplo, a las figuras independentistas, ¿no? Que van a ser prisioneros por los realistas, los van a traer precisamente a Chihuahua y aquí los asesinan, ¿no? Y se los decapita para mandar sus cabezas al centro de México como una lección para que no se rebelen. Creo que no funcionó y terminamos independizados. Va a ser el camino que va a tomar el presidente Juárez cuando el imperio de Maximiliano, y también va a terminar llegando a Chihuahua y a través de Chihuahua y Paso del Norte, pues se van a traer armamentos para poder luchar contra la invasión imperial. Sí tiene un protagónico tal vez muy tímido, ¿no? Tal vez habría que darle como más glamour a todo esto que va a ser eje del Camino Real, ¿no? O que el Camino Real va a ser el eje de muchas de las cuestiones históricas que van a ocurrir en México. Y no solamente hacia el norte, el Camino Real hacia Guatemala también, ¿no? Más hacia el sur. Y la otra pregunta era, ya la olvidé. Espera que estoy leyendo 3 o 4 preguntas. ¿Cuál es la desaparición de la causa de los vestigios materiales? Sí. El tiempo. La desaparición de los vestigios materiales siempre es el tiempo, el no entendimiento, los gobiernos o mandatarios que no comprenden la importancia cultural que tenemos. Es lo mismo que en todas partes de Latinoamérica, creo yo. Esa es la terrible causa de la desaparición, la ignorancia de nuestro patrimonio histórico y el obviar nuestro patrimonio histórico como cosas viejas. Creo que eso, y a lo mejor estoy siendo muy agresiva. Y hay una pregunta que dice, ¿no existen los parques nacionales en México? ¿Cómo se protegen y conservan el patrimonio natural y cultural? Lo mencioné, o sea, la instancia no se llama parques naturales, ¿no? Sí, tenemos, y de hecho en Latinoamérica las primeras declaratorias de áreas naturales protegidas son de México, precisamente. Y tenemos instancias como Semarnat y Conavio, que son los que se encargan de la protección de estos espacios, la salvaguarda. De hecho, el gran problema ahora, tal vez ustedes han escuchado, del Tren Maya, es que precisamente los que nos negamos al Tren Maya, al progreso, es porque pasa por espacios naturales protegidos, además de las zonas arqueológicas en área maya, que son muchísimas, que va a afectar, pero tal vez lo que más importa en este momento son precisamente los animales que están en espacios protegidos, como el jaguar, por ejemplo, ¿no? Y otros tantos. Otra pregunta, América, que están pidiendo tu correo. ¿Es el Gmail o el Yahoo? El Gmail mejor, el Yahoo es para mis estudiantes, entonces para no confundirlos. Ahí lo voy a poner porque lo están pidiendo. Perfecto. Y hay otra pregunta, ya te la leo. En México, que le hicieron hoy más temprano, ¿en México se depositó algún patrimonio material y o inmaterial de los chichimecas? De los Chichimecas. Sí, mucho. Lo que pasa que los sitios arqueológicos de estos grupos nómadas, o sea, Chichimecas es una bolsa de gatos, o sea, ahí entran una cantidad de etnias y grupos culturales diferentes. Entonces, hacia el norte tenemos muchísimos vestigios, solamente que no son grandes pirámides, ¿no? Estamos hablando de grupos que dijimos, ese es mi bebé, que son grupos recolectores, cazadores, y entonces tienen otro tipo de manifestaciones culturales. Bien, no sé si hay más preguntas. A ver,
estaba mirando. Hay muchísimos agradecimientos, América, a la gente que participó, a quienes estuvieron dentro, los invitamos. Cualquier duda nos escriben al correo y nosotros se lo hacemos llegar a la profesora. Pueden leer su artículo en nuestra revista Mérope, que es la número 1, ya estamos muy próximos, ya a la edición de la número 2 ya salió, la vamos a estar colgando también en nuestra página, y en la número 3 hay otro artículo de la profesora, así que nosotros les agradecemos mucho, les agradecemos a todos los que participaron. Vamos el jueves que viene a las 19 horas con crisis capitalista y destrucción del territorio, efectos en el turismo, a cargo de la doctora Patricia Inés Laría, de la Facultad de Economía y Administración de nuestra universidad. Y el viernes 11 de septiembre, también a las 19 horas, con territorios y geopolítica, aporte de la filosofía de la liberación al campo del turismo, a la especialista Heredia, Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Comahue, e integrante, igual que tú, del CETRIP, que nos acompañó desde el inicio. Y bueno, yo quiero participaron. Esperamos haberles podido responder todos los correos y las inquietudes. Queremos agradecer a la Facultad de Turismo que nos brindó este espacio, a todo el grupo del CETRIP que nos acompañaron, y principalmente a quienes forjaron esta idea de poder hacer de manera virtual estas jornadas. Y los invitamos a que sigamos construyendo un turismo dentro de una sociedad más justa, un turismo que permita comunicar los significados de los territorios en toda la Latinoamérica. Muchas gracias, América. Muchas gracias a todos. Quiero agradecer la invitación y agradecer, espero que haya salido bien y que les haya gustado, y que fui el conejillo de Indias del experimento. Pero antes que nada, pues muchísimas gracias, Noemí, y a todo el CETRIP por confiarme y por por invitarme, ¿no? Para hablar de algo muy lejano, o que parece muy lejano. Muchas gracias a todos. Espero que les haya gustado y bueno, tienen mi contacto para seguir comunicándonos.